Los seres humanos, a través de lo que perciben nuestros sentidos, pues damos forma a la realidad. Sentimos que aquello que registran es la realidad, además sin ningún tipo de equivocación. Y afirmamos, convencidos, que los demás ven la realidad, ven el mundo, igual que nosotros. Pero la realidad es muy distinta de cómo la vemos. Eso que pensamos es real, es solo una construcción de la mente. Aquello que creemos real simplemente son hipótesis creadas por el cerebro en milisegundos y además sin ningún tipo de comprobación. Esa compleja interpretación de la realidad creada por nuestro cerebro dista muchísimo de la verdadera realidad. Realidad que nos ofrece nuestro cerebro, además, está plagada de errores y fallos. Por ende, nuestra realidad es diferente a la realidad de otra persona. Vivimos una realidad llena de fallos. Y si vivimos en una simulación, salir de ella no nos asegura encontrar el Edén en la verdadera y auténtica realidad. Soy Javier Díaz y esto es La Jaula de Pandora. Bienvenidos. Audio Jungle. Y como cada programa, pues comienzo saludando a Ricardo Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas. Interesante hoy el tema. Con lo que has dicho al principio, creo que va a ser bastante interesante. Mira, he de reconocer, para que lo sepan también los oyentes, que ha sido uno de los programas más difíciles que he tenido que, vamos a escribir el guión. O sea, dificilísimo. El tema es muy complicado, tiene muchos matices, se puede desarrollar tanto y tiene tantas teorías, hipótesis y demás que la verdad ha sido muy complicado, la verdad. Me ha costado mucho cribar el contenido del programa porque no quería hacerlo tampoco muy técnico, muy científico y la verdad que ha sido difícil, pero verás que es súper interesante. Si vemos que gusta, segunda parte, en un futuro. Hombre, va a quedar tema para... Bueno, esto podríamos hacer bastantes programas sobre este tema. Muy bien, gracias. Y también saludo a nuestro técnico, Óscar. ¿Qué tal, Óscar? Hola, muy buenas. ¿Qué te parece el tema de hoy? Bien, interesante, bien. Tema de fallos en la realidad simulada. Vivimos en una simulación, en la Matrix, más conocida, ¿no?, como Matrix, a raíz de la película. Pues de todo eso vamos a debatir. Una vez saludados y antes de comenzar con el tema del programa, me gustaría
comentar brevemente, pues, dónde estuvimos el sábado anterior, el sábado pasado. Pues Ricardo y yo, juntos, estuvimos, como ya he dicho, el sábado, en la presentación de un libro, de Vallecas Misterioso, ¿verdad, Ricardo? Efectivamente. Es un libro que está escrito por los componentes del programa de radio de Misterios en Viernes, de Miguel y de Seila. Y la verdad que estuvo entretenida la presentación, ¿verdad? Había muchísima gente. Yo creo que no se esperaban tanta gente, ¿eh? No, la verdad que no. Bueno, eso es lo que dijeron, ¿eh? No esperaban esa acogida. Y, la verdad que a mí me gustó. Además, tuve el placer de saludarlos y además tener una breve conversación con ellos. Y bueno, estuvo muy interesante. Además, tú, en alguno en tu sección, dentro de poco harás... ¿no? La semana que viene. Sí, vale, pues la semana que viene... La semana que viene, porque es un libro que se lee rapidito. Hoy por cuestiones no he podido terminar, vamos, pero he dicho 2-3 días. Mañana bien. Se lee muy rápido y es muy interesante. Bueno, pues ya nos hablarás en tu sección de este libro, de Misterios, de Vallecas Misterioso. Bien. Y ahora sí, vamos a comenzar con el tema de hoy. Un tema complejo, un tema difícil. Hablar de la realidad, pues no es fácil. Y por eso, para empezar, lo mejor es pues contaros uno de esos muchos casos de fallos en la realidad o que tengan que ver con el tema. Bueno, el caso del que voy a hablaros no es exactamente un fallo en la realidad, aunque sí, pues refleja aquello que muchas personas en estos últimos años piensan y creen. Eso de que vivimos en una simulación. Pues Joshua Kate, este chico, asesinó a sus padres convencido de que él se encontraba en Matrix. Pensó que al asesinarlos, pues la Matrix cedería y aparecería la verdadera realidad. Además es un caso curioso porque a raíz de él se acuñó un término jurídico que es defensa de Matrix. Una variante del antiguo ya, un término que usaban los abogados, que era la locura, ¿no? Una defensa por locura y tal. Y a raíz de este caso, se acuñó este nuevo término jurídico que es defensa de Matrix. Bueno, esto quiere decir que remite específicamente a esta persona a Matrix, a la película, y que la persona que ha cometido el acto, en su delirio, su mente viaja, ¿no?, a ese mundo que él cree, y realiza el acto criminal, en este caso el chico el asesinato de sus padres, pues viviendo una fantasía en su cerebro, que viaja, así lo dicen los abogados, ¿no?, como que se aloja ahí, creyendo perfectamente, vamos, él está convencido, este chico estaba convencido de que asesinando a sus padres, vamos, que no mataba a sus padres reales, sino como que estaba en un juego, y que al asesinarnos, pues aparecería la verdadera realidad. ¿Qué te parece el caso? Muy curioso, ¿verdad? Sin palabras, o sea, no sé qué Matrix vería, es que es el tema, no sé qué Matrix vería, o por qué llegaría a esa conclusión, pero bueno. Bueno, yo creo que la película Matrix
a este chico pues ya debería de... O sea, Tendría algún problema ya, sí, lo claro. que fuera, y la película Matrix terminó de... Sí, seguramente hay algún tipo de esquizofrenia y eso ya pues se convenció y vivió esa realidad en su mente que hizo que Estoy de acuerdo cometiera este delito. Estoy de acuerdo contigo totalmente. Pues mira, la realidad simulada, esta creencia, sugiere que la realidad podría ser una simulación, quizás de un ordenador, pero un ordenador, claro, que donde esta simulación es a un nivel indistinguible de la verdadera realidad. Indistinguible de la verdadera realidad para los que están dentro de la simulación. Contendría a lo mejor mentes que podrían ser conscientes, o sea, saber que están dentro de esa simulación, o no tener conocimiento de ello, no saberlo. Esto es curioso, porque además este concepto, el concepto de la simulación, es muy diferente del concepto actual de realidad virtual, tecnológica, alcanzable, que tiene ahora mismo el ser humano. A día de hoy, la realidad virtual que tenemos, ¿no? que es alcanzable por cualquiera, la persona que está dentro de ella no duda en ningún momento de que lo que está viendo, viviendo, es falso, no es verdadero. Y entonces no dudan, como he dicho, no dudan de ello. Y entonces, ¿podríamos nosotros estar dentro de una simulación, Ricardo? Es un tema peliagudo. ¿Podríamos? Sí. Bueno, ¿Tenemos sí. forma de saberlo en algún momento? Bueno, a ver, ¿qué razones, no? Como tú preguntas, ¿qué razones hay o existen para creer o que vivimos dentro de una simulación? Bueno, para empezar, pues todas las personas que piensan o que han vivido fallos en la realidad sería una de los argumentos que barajan. Y mira, bueno, ¿sabes quién fue el que acuñó el término o la hipótesis de la simulación? Ni idea. Pues, bueno, actual, evidentemente, porque no es una idea de nuestra época, ni del siglo XX, no. Esto ya tenemos desde antiguos filósofos, ya dudaban de la realidad en sí. Pero en estos últimos años, esta hipótesis también fue creada o acuñada, esta idea, por un filósofo que se llama Neil Bronton, y exactamente la acuñó, creó esta hipótesis en el año 2003. Como he dicho antes, es justo decir que no fue ni el primero en la historia de la humanidad en pensar que la verdadera realidad no es esta. Pero luego más tarde ya retomo ese tema. Ahora, pues, como te he querido decir, y tú me has preguntado, ¿qué razones tenemos para pensarlo? Pues la principal, como te he dicho antes, es el testimonio de aquellas personas que han experimentado situaciones extrañas que incluso en ocasiones superan hasta la ficción y parecen imposibles por la complejidad en cómo se desarrollan, ¿no? En dónde se desarrollan. Fenómenos que parecen no tener ningún tipo de explicación lógica. Sucesos, además, que podrían ser fallos de la simulación, una especie de indicadores de que esta realidad no es tan sólida como pensamos. ¿Tú qué piensas? Que sería muy curioso, o sea, es muy curioso todo.
Y hombre, si vas a decir ejemplos de estos fallos, Sí, bugs, podríamos llamarlos. sí, sí, claro. Sí, eso es un término, ¿no? De los videojuegos, si no estoy equivocado. Videojuegos, sí, se puede decir videojuegos. Hombre, si es una realidad simulada, no deja de ser un videojuego en cierta forma. Ya. Y, a ver, vamos a suponer que aceptamos la idea, ¿no? Y de que vivimos en una simulación. Bueno, pues si aceptamos eso, me surgen preguntas, ¿no? Preguntas, pues, por ejemplo, ¿cómo trato con esa persona de la que estoy enamorada, ¿no? Sabiendo si somos conscientes de que esto es una simulación. O cómo trato a esta persona que es mi enemiga. O cómo trato a mi padre moribundo. Claro, esas preguntas me vienen a la cabeza si aceptamos el hecho de que sí vivimos en una simulación. Además, por ejemplo, esos fallos de la realidad que, claro, es que como he dicho al principio, ¿no? Es que es un tema tan difícil. Vamos a ver, nuestra realidad, lo que nosotros vemos es fruto de una construcción Sí. que hace nuestro cerebro por todo lo que nuestros sentidos perciben. Pero solo es una recreación. Cada persona tiene la suya. Y no podemos estar seguros nunca, nadie, de que eso es así. De que una cosa exista o no exista. Y mira, ¿tú recuerdas ese dicho de si un árbol cae en un bosque y no hay nadie para escucharlo, hace ruido? Sí. ¿No? Es una pregunta... Se supone que hace ruido. Seguro. Pero según la definición misma de ruido, podríamos Bueno. decir que no lo hace. Bueno, yo... Porque no hay nadie que lo esté escuchando. Claro, pero es que a lo mejor... Claro. Es que es un tema complicadete. Mira, te voy a poner más fácil. Es A ver. filosofía pura y dura. Esa frase es filosofía pura y dura. Esto ya no lo digo yo, es científicos. Si yo ahora te estoy mirando, ¿no? Ah. Como te estoy mirando. Yo me giro y miro hacia otro lado. ¿Tú sigues existiendo? Ah, Para ti quizá no. ahí está. Ahí lo has dado. Entonces, es como... Y tú que eres muy aficionado también a los videojuegos, cuando vas, ¿no? Por esos videojuegos, esos mundos de los videojuegos, se van creando según tú vas avanzando, ¿no? Y van desapareciendo detrás. ¿Puede que a nosotros humanos, suceda lo mismo? Por eso, si yo me giro, me doy la vuelta, para mí desapareces hasta que te vuelvo a mirar. De ahí ese dicho del pueblo indio, ¿no? De si un árbol cae en el bosque y no hay nadie escuchándolo, hace ruido. Es un tema bastante interesante. Sí, sí. Y difícil de explicar. Porque la realidad no es medible, no se puede medir de ninguna manera. Solo con, y me repito, solo con aquello la información que recibe nuestro cerebro de nuestros sentidos. Y como ya sabemos, es fácil engañar a nuestros sentidos. Con lo cual, fíjate lo difícil que es asegurar que algo es real. Y esto, como ya he dicho antes, no es una cosa de esta época, de la modernidad, del siglo XX, ni del siglo XXI. Esto ya, por ejemplo, lo escribió, ¿no? Platón en el mito de la caverna.
Fíjate Sí. de cuándo estoy hablando, donde el mito de la caverna es como él duda, una manera de explicar en esa época la duda de la realidad, ¿no? Esa gente encerrada dentro de la cueva, lo que ve, cree que es la realidad, cuando no es así, ¿no? Y yo creo que podría... Voy a dejar abierto, digamos, yo no digo ni que sí ni que no, de momento. Es difícil. Pero antes de seguir con el tema y contar casos, vamos a irnos a la sección de Sin Resolver, que va muy pareja al tema que estamos hablando. Y yo creo que te va a gustar, Ricardo, ya verás. Vamos a Sin Resolver. Los campesinos de la pequeña aldea de Woolpit, en Inglaterra, realizaban sus tareas cotidianas como cualquier otro día. Era un luminoso día de agosto, de mediados del siglo XII. Los granjeros pues recogían la cosecha que tenían que entregar a Sir Richard Caret, que era su señor feudal. La recogida de la cosecha era un trabajo duro y monótono que los campesinos además tenían que realizar bajo el sol abrasador de agosto, con la única ayuda de sus hoces y sus guadañas. Y lo que se presentaba como un día más en su vida cambió. Cambió cuando en el camino vieron aparecer dos figuras que se acercaban. Eran un niño y una niña que se dirigían caminando torpemente hacia donde ellos trabajaban. No era extraño ver a niños, ¿no? en los campos en la Edad Media, pues ayudando a sus padres en el trabajo o simplemente llevando comida o agua pues a aquellos que trabajaban allí. Pero todos los campesinos, uno a uno, fueron dejando su labor pues para mirar a esos niños que se acercaban hacia ellos. Los niños eran verdes. Su piel, su pelo, su ropa, todo lo que veían en ellos era de color verde. Los campesinos se acercaron rodeándolos con una mezcla entre curiosidad, asombro y temor. Los niños parecían además pues aturdidos, asustados. Se daban la mano, pues quizás como una muestra de apoyo mutuo o un consuelo. No parecían además comprender lo que los campesinos pues les preguntaban, lo que les decían. Fue entonces cuando decidieron pues llevarlos a la aldea y entregarlos a su señor feudal. Los niños hablaban un idioma que nadie de la aldea pues logró comprender, pero por medio de señas, ¿no?, de gestos, hicieron entender a los aldeanos que tenían hambre, estaban hambrientos, y amablemente pues los campesinos ofrecieron pues todo tipo de manjares y bebidas. Pero los niños, a pesar de lo obvio que era el que estaban hambrientos, no probaron la comida que les fue ofrecida. William de Notebourg
un cronista de aquella época, describe en un manuscrito que actualmente se encuentra en el Museo Británico, pues describe la reacción de los niños ante las judías verdes. Las judías verdes, a diferencia de los otros alimentos que les habían ofrecido, sí que las conocían, parecían conocerlas. El resto de alimentos que los campesinos habían puesto en la mesa no parecían que los niños los hubieran visto nunca. Pero las judías sí. Además fue el único alimento que querían comer y que comieron, pero sorprendentemente no sabían sacar el grano de la vaina hasta que uno de los aldeanos les enseñó cómo hacerlo. Según los cronistas de aquella época, los niños fueron acostumbrándose pues, a la dieta gradualmente y fueron perdiendo el color verde poco a poco, ¿no? Al cabo de unos meses, los niños ya hablaban perfectamente inglés. Entonces fue cuando relataron una curiosa historia. Contaron que ellos estaban cuidando las ovejas de su padre, cuando de repente oyeron un gran estruendo, un sonido extraño, y vieron una luz que les atrajo. Y lo siguiente que recuerdan es que estaban en los campos de Gulpit, aturdidos y confusos, además, por la luminosidad del sol. Explicaron que de donde ellos venían, el sol nunca da más luz de la que allá en Inglaterra podía percibirse al amanecer o al atardecer. Fueron bautizados cristianamente, pero al poco tiempo el niño murió. Se cree que fue porque no terminó de adaptarse a la alimentación, a la comida de la zona y acabó muriendo por eso. Por el contrario, la niña asimiló perfectamente pues, la alimentación de allí, de su nuevo entorno, y además acabó perdiendo todo el color verde de su piel y de su cabello. La niña creció y durante un tiempo además trabajó en la zona como sirvienta, sirviendo en casas de gente de la zona. Y aquí es donde, por ejemplo, el pío abad Ralph, en un escrito, describe a la niña y dice esto de ella. Era un tanto descuidada y caprichosa. También dice que tenía un comportamiento graciosamente desinhibido. Esto hizo que la niña se casara joven. Luego, más adelante cuenta que la niña vivió una larga y feliz vida con su marido y sus hijos en un pueblo cercano a Gulpit. Y esto es lo que dicen tanto las crónicas escritas por William y las crónicas escritas por el abad Ralph. William, el cronista, muy crítico y muy objetivo y observador dudó de la historia en un principio. De hecho, se mostró muy reacio a recogerla en sus escritos, hasta que tuvo que rendirse a las evidencias y aceptar el suceso. Existe otra versión del relato de los niños, que dice que viajan, que los niños estaban cuidando las ovejas, como en el anterior, pero en este caso
viajan entrando a un túnel en el cual al final hay una luz muy brillante. Salen del túnel y cuando quieren regresar son incapaces de encontrar la entrada, ¿no?, para volver. ¿Qué opinas, Ricardo? Me parece, como siempre, esta sección curiosísima, que eran niños de otra dimensión. Bueno, a ver, Hombre, yo diría que vivían en el centro de la Tierra en todo caso, ¿no? En el interior de la Tierra, no de otra dimensión. En interior de la Tierra, no sé. Sí, lo de la Tierra hueca. Sí. bueno, a ver, hay historiadores que han sugerido, por ejemplo... ¿Pero porque eran verdes? Sí, bueno, a ver, a eso voy. Bueno, depende de la alimentación que tengan. No, pero... Y por todo. la falta de luz, pero Claro. no sé. A ver, vamos... A ver, hay algunos historiadores que han sugerido que el color verde de los niños podría ser como consecuencia de que estaban trabajando en una mina de cobre. Sí. Una cosa que era además bastante común en la Edad Media. Bueno, pero es que los niños relatan, ¿no? Cuentan que cuando antes de aparecer ahí estaban cuidando las ovejas de su padre, con lo cual no tiene Claro. lógica. Bueno, Y lo del sol que han dicho. claro, ya, pero joder, lo del sol sí que me llama la atención. A ver, si fuera, Óscar, como tú dices, que vivieran en el interior de la Tierra, ¿vale? Claro, ahí entraría la teoría de la Tierra hueca, ¿no? Sí, pero hubieran contado que nunca es de noche, por ejemplo. Bueno, no han dicho que no sé, han dicho que el sol no alumbraba mucho, ¿no? Sí, vale. No, tampoco han dicho Bueno. que se haga de noche. Sí. Bueno, pero ya había ovejas también dentro de... Pues, coño, y están ellos, pues no puede haber ovejas. No sé. Bueno, podría ser, no lo sé. Hay cosas raras en el relato. Por ejemplo, el abad, el pío abad, ¿no? Ralph, hace mucho hincapié en la chica, en la niña, ¿no? Una vez ya que crece, sobre todo en los hábitos, en las costumbres que esta niña tenía de lo que es el tema sexual, ¿no? Era muy desinhibida, y él hace mucho hincapié, y esto es yo creo importante porque debía de destacar bastante en su comportamiento, para mal me refiero, para que él haga tanto hincapié, ¿no? en sus escritos sobre eso. A ver, explicaciones, gente decía sobre todo que eran niños, hay una teoría que dice que eran niños mendigos y que eran vagabundos, y que el verde se debía a que al atravesar los bosques muy espesos pues se manchaban con la clorofila de las plantas. Absurdo. Porque Y es que yo creo que eso es absurdo por un motivo, básicamente. Les dan de comer de todo y lo único que quieren comer son judías. Si son mendigos, son vagabundos, les ponen la comida y se van a lanzar a la comida, a toda. No, A la carne más que a las verduras, sobre todo. Efectivamente. sobre todo que, según relatan los testigos, parecían desconocer esos alimentos que les ofrecen. Y las judías sí las conocían. Curioso. Sí, pero ¿y no es raro que no supieran abrirlas? O sea, Sí. es Bueno, raro. Quizás sí, no. se parecieran a algo que ellos ya sí conocían. sí, pero exactamente sí, no. O podían. sea, a lo mejor en su. Donde vivieran se las comían sin abrir. Pero, No lo sé. y pregunto yo, por ejemplo, ¿y si no eran Homo sapiens en el sentido estricto del término? Aunque sí que se parecían mucho a nosotros. Como que eran otra especie, no eran nosotros, vamos. O, por ejemplo, no eran del todo humanos. Podría ser un híbrido. A ver, vamos a recapitular. Los niños dicen que oyen un gran ruido, un estruendo,
extraño, ven una luz que les atrae y de repente ya lo siguiente que recuerdan es estar allí. No sé, pero a mí me recuerda mucho a una abducción. Sí, también, ¿No? pero Hombre, también puede ser. podían ser de un sitio que no diera tanto la luz del sol, ser de la Tierra, que les hicieron algo, no sé. A ver, si fueran de la Tierra, los datos que dan los niños sobre la luminosidad del Sol debe de ser alguna zona cercana a alguno de los polos, donde el Sol no llega a estar tan alto, ¿no? Claro. Pero el idioma, bueno, en esa época, si son de otro país, es lógico que los aldeanos no conocieran el idioma. Claro. Pero los niños estaban asustados, extrañados, y lo que dijeron es que atravesaron, o sea, fueron hacia la luz y aparecieron ahí. Un teletransporte, una abducción, pueden ser de una realidad paralela, que se han teletransportado por alguna causa natural. Que se abrió un portal o algo. Sí, podría ser. Hombre, por poder. A ver, igual que en el programa de desapariciones hablamos de que la gente que desaparece puede aparecer en otra dimensión, en un mundo paralelo. En este caso puede ser, pero al revés. Quiero decir, han desaparecido Sí, han desaparecido en el suyo y claro, y han aparecido en este. También puede ser, sí. Aunque hay también algunas personas que dicen que, bueno, que esto puede ser una alegoría a una mitología, que es la mitología del mito de Plutón y de Perséfone. Vamos a ver, sí, puede ser una alegoría muy extrañamente adaptada pues al siglo XII, ¿no? ¿Por qué dicen esto? Bueno, porque las judías en la mitología, por ejemplo, son el alimento de los muertos. Y además los niños dicen que ellos vienen del lugar que vienen, la llaman, dicen que su nombre es la tierra de San Martín. Bueno, esto podría ser un eufemismo, ¿no?, de la tierra de los muertos en la mitología. Si entonces juntamos eso con el alimento, las judías, bueno, esto yo lo veo un poco, no sé, cogido con pinzas, pero yo qué sé, podría ser. Es un misterio que ahí está escrito. Tenemos los papeles en el museo, con lo cual la verdad que nos queda la duda, ¿no?, si sucedió o no. Los cronistas, los dos que hacen referencia a ello en sus escritos, son personas eran unas personas bien valoradas y que no tenían por qué. De hecho, hay uno de ellos que dudó incluso de tomarlo en sus libros, ¿no? Con lo cual, a mí me parece un caso interesante. Un misterio sin resolver. Sí. Un misterio sin resolver. Pues vamos a continuar con el programa. Y continuamos. En los últimos tiempos, en los últimos años, uno de los casos más conocidos o que más repercusión han tenido, sobre todo en las redes,
Es el caso de Lerina García. Pues Lerina García se despertó el día 23 de febrero del año 2008 en la ciudad de Madrid, aquí en España. Pero según relata Lerina, las sábanas de la cama, el pijama que vestía, eran diferentes a lo que ella recordaba a la hora de irse a dormir. En su piso, además, encontró artículos que nunca había comprado, y también faltaban otros que compró. La fecha y el año no tenían errores. Era el día y el año que debían de ser. Bueno, aunque extrañada, pues no dio mucha importancia a este hecho y, bueno, se preparó para ir a trabajar. Bajó su coche, lo encontró aparcado en el mismo lugar donde lo había dejado el día anterior. Y ya medio olvidándose de aquello que pasó al despertar, se dirigió a su trabajo. Trabajo que tenía desde hacía más de 20 años, ¿no? Trabajaba en el mismo lugar, la misma empresa, la misma oficina. Y al llegar al trabajo, pues nuevamente comenzaron esas cosas extrañas que ella notaba, ¿no? Por ejemplo, su oficina estaba en un lugar diferente a donde había estado siempre. Su departamento ni siquiera existía, aunque el edificio era exactamente igual. El director de la empresa no lo había visto nunca, o sea, no era un señor conocido, no era el director que ella conocía. Fue entonces cuando decidió pedir el día libre. No se encontraba bien, y es lo que argumentó, y se marchó. Y directamente fue a visitar a un psiquiatra, al que contó todo, explicó todo. El profesional, simplemente tras escucharla, la dijo que eran alucinaciones, quizás producto del estrés, y que no se preocupara. Pero ella, dudando todavía, decidió visitar a su médico, y le pidió además que le realizase un análisis, una analítica de drogas, y una vez hecha dio como resultado pues negativo. No había en su organismo rastro de ningún tipo de droga. Ella llevaba 6 meses de relación de pareja con un hombre llamado Agustín. Pero desde que se despertó, Agustín no existía. En la vida que ella recordaba, tuvo, antes de estar con Agustín, una relación que duró unos 7 años y que había finalizado 4 meses antes de comenzar con Agustín, ¿no? Pero resulta que ahora su pareja es aquella que recordaba haber dejado meses atrás. Bueno, ella, cada vez más desconcertada, contrató un detective para buscar a Agustín. Le dio la dirección de la casa de Agustín, la de donde trabajaba, y el detective, tras realizar una investigación, no encontró pruebas de la existencia de Agustín. Lerina, además, también recordaba la operación de hombros a la que se tuvo que someter, y lo habló con su madre y su hermana, las cuales no lo recordaban. Dijeron que eso nunca había sucedido.
su carnet de identidad, por ejemplo, y su carnet de conducir eran iguales a los que ella recordaba. Lerina se metió en las redes y pidió a la gente, a las personas que leyeran lo que ella ponía, que a ver si alguien había vivido alguna experiencia parecida a la suya o igual, o algo que pudiera ayudarla a resolver el misterio que ella tenía. Porque ella argumentaba que el día que se despertó no se despertó en la misma realidad que cuando fue a dormir. Eran pequeñas cosas las que habían cambiado, unas con más o mayor o menor importancia. Pero ella a día de hoy todavía sigue con esas dudas. De hecho, dudó un tiempo en publicarlo porque no quería que dijeran que estaba loca o que tenía algún tipo de enfermedad, pero finalmente lo hizo, pero no ha obtenido ningún tipo de respuesta. ¿Tú qué piensas del caso, Ricardo? ¿Lo conocías? No lo conocía. Me parece súper curioso, pero hay un dato que has dicho que me choca mucho. ¿Cuál? El DNI Sí. y el carnet de conducir Sí. eran el mismo. Sí, bueno, yo supongo que se refiere a pues la foto, número. Precisamente dirección. el número, muchísima casualidad. Porque esto tiene pinta de ser un viaje en el tiempo o sea, un viaje entre mundos paralelos, y el DNI que tenga el mismo. Bueno, vamos a... Depende. Claro, vamos a suponer que hay... Pero es muchísima casualidad. No, porque si una persona se lo hace justo un segundo antes que ella, ya es otro número. Sí, pero ¿y si son dos realidades que son tan parecidas? Prácticamente van a la par, ¿no? Claro, pero hay mucho cambio. También es cierto que estaba con el hombre de que se habéis separado. Sí. Su trabajo estaba en el mismo edificio, pero era diferente. Hay cosas, pero es que luego hay otras que vivían en el mismo sitio. Sí. Aunque fuera todo diferente. Hombre, había cosas diferentes en la casa. Sí, pero el lugar en sí era el mismo. La casa, sí, el lugar sí, pero por ejemplo, las sábanas y el pijama no era el mismo que cuando fue a dormir. Había objetos y que ella no recordaba haber comprado y otros que sí y que no estaban. A ver, si planteándonos que hay que existen los multiversos, ¿no? Pues si es así, habría en un universo la única diferencia de uno a otro es simplemente que un grano de arena se haya movido 1 milímetro más que 1 milímetro menos. Fíjate qué diferencia tan mínima. Claro, eso vale para todos los universos. Quiero decir, en cada universo solamente cambiaría una tonterita, una cosita mínima. Claro, en este caso son muchas cosas. Quiero decir, a lo mejor no saltó al de al lado, sino a miles o millones de universos. Y luego hay otra de distancia. Hay otra incógnita ahí. Sí. No fue un viaje como tal, fue un cambio. Hombre, yo tengo... Se supone. Yo creo que... Porque ¿dónde está Sí. la Lerina, era verdad? Sí, Lerina, sí. ¿Dónde está la Lerina del mundo, de nuestro mundo? La original. La del nuestro, digamos. Que esa es otra pregunta. Si una salta, digamos, ¿no? Cambia de... Por eso digo lo de intercambio. No O es sea, un viaje como tal, sino un intercambio. La de nuestro mundo se ha ido al suyo. Cuidado. Y si no... o sea, la de nuestro se ha ido al suyo, pero ¿y la del suyo ha venido al nuestro? ¿O ha ido al otro y la del otro ha ido al otro y la del otro ha ido al otro? O sea, no solo se cambian dos, rotan todos. Rotan todos. Es otra opción... Uf. Esa es complicadilla. Bueno, yo creo que este caso se podría explicar de otra manera, más
mundana. Yo creo que esta mujer lo que sufre o ha podido tener o sufrir es simplemente un trastorno de identidad disociativa. ¿Esto qué quiere decir? Que de repente cuando se ha despertado, lo que despierta ella, pero su mente es otra persona. O sea, esto es lo que antiguamente era personalidad múltiple. Cada una de esas personalidades tiene su propia personalidad, incluso puede cambiar acento, puede tener diferentes recuerdos y muchas cosas pueden cambiar de una personalidad a otra. Puede que esta sea un tipo de trastorno de identidad disociativa, hasta un nivel, porque no sé, es muy raro. ¿Y solo le ha pasado a ella? ¿Cómo? Ella ha buscado Sí. por si le ha pasado a alguien más. ¿Solo le ha pasado a ella? Estoy seguro que habrá encontrado más de uno. Otra cosa es que lo que cuenten y a ver qué han encontrado, claro. Sí, bueno, lo de siempre. Porque ya... Pero ¿y si no es eso? Es que es verdad y le ha pasado a más gente y es verdad que Pero- les ha pasado. A ver, a mí lo único que me chirría de este caso es que me falta un detonante. Quiero decir, ella se va a dormir, se despierta y ya está. No hay nada en el transcurso de la noche que suceda extraño. No sé, una luz, un ruido, algo que haya hecho acá, ¿sabes? Pero ella a lo mejor no se ha dado cuenta o está durmiendo, pero en verdad ha podido pasar algo. Yo a raíz de Bueno. esto podría contar un caso personal, Pues cuéntanoslo. pero eso lo dejo para vosotros. Porque- Para los radioyentes. Bueno, lo puedo contar aquí. De pequeñito, mi hermano... Pues se lo está contando. Sí, lo cuento aquí, no me importa, lo cuento aquí. De pequeñito, Claro. mi hermano tuvo un problema en la piel. Sí. Es una chorrada realmente, pero hasta cierto punto. Tuvo un problema en la piel y estuvo un tiempo con aerosoles. Ujú. Ya mayores. Yo sé que fue mi hermano el que estuvo con aerosoles, lo tengo clarísimo. Ya mayores, mi hermano, mi padre y mi madre decían que había sido yo. Mm. Mm. Es un caso muy curioso. Sí. Es que es raro, ¿no? Muy Que- curioso. que- Es rarísimo. que- Porque yo sé que yo no fui, yo sé que no era a mí con el que se metía en el colegio por el problema que tenía en la piel. Ujú. O sea, yo lo sé. Pero que mi padre, mi madre y mi hermano dijeran que había sido yo. Bueno, pues a ver si has cambiado de universo tú, ¿no te has dado cuenta? ¿Y ese es el único cambio? Bueno, O a lo mejor hay más y no me he dado cuenta. También puede ser. claro, no te has dado cuenta. Y ahí ha habido, en ese momento hubo otros cambios, o eran tan minions que no te diste O cuenta. era pequeño, no llegaron a saber. Pues voy a relataros otro caso, ¿no? Por ejemplo, hay un testimonio de una persona, dice, recuerdo haber trabajado como vendedor en un mercado de pescado. Una mañana me desperté, me vestí, bebí un té y fui al puerto. Compré pescado y lo llevé al mercado, como hacía cada mañana. Bromeé con mis compañeros y viví un día habitual, pues habitual de un vendedor de pescado. Por la noche regresé a casa, cené y me fui a la cama. Al día siguiente me desperté. Me desperté pues para volver al mercado, pero era sábado. Y mi esposa estaba durmiendo a mi lado. Y aquí viene lo raro. De hecho, nunca he trabajado en un mercado y menos en un pescado, o sea, en un mercado de pescado. Pero sin embargo, dice esta persona, sin embargo, todavía estoy convencido de que viví algún día como un vendedor de pescado. O sea,
este caso es curioso. Este hombre tiene la sensación o el recuerdo de que era un vendedor de pescado. O sea, y que lo último recuerda perfectamente pues haber levantado, desayunado, ir al trabajo, pero realmente nunca ha trabajado en un mercado. ¿Qué te parece? Curioso. Sí, sí. Curiosísimo. Un poco raro. Sí. Bueno, aquí lo mismo es... O sea, él tiene la sensación de que ha trabajado ahí, pero nunca ha trabajado... Sí. Eso que lo ha soñado. Puede ser un sueño vívido, ¿no? Quizás. Y él, o su cerebro, o él lo cree como verdadero, ¿no? Como una vivencia real. Pero... Ahí sí me cuadra más lo de que pueda tener esta múltiple, ¿no? Personalidad múltiple, a lo mejor. Que le haya dado ahí no, porque joder, una cosa, o sea, tú... Pero o sea, que piense solamente eso, o que lo recuerde. Sí, es No que, sé, no digamos, termino de verlo. Él recuerda ser vendedor de pescado. Sí, pero nunca ha sido vendedor de pescado. Sí, claro, pero al despertarse ese sábado, como dice, quizás su mujer le dijo, pues si tú nunca, o sea, tú trabajas en Era un sueño. correos, por ejemplo, yo qué sé. Era un sueño vívido y él lo tomó como Era otra vida. una vida y no lo era. O sí, a lo mejor en otra vida fue y lo... Bueno, eso ya... No sé. Por ejemplo, a ver, no podemos hablar de este tema sin uno de los misterios que llama más la atención al ser humano, el déjà vu, o el déjà vu. ¿Cómo lo dirías tú? ¿Déjà vu? ¿Déjà vu? Déjà vu. Déjà vu. Es una palabra francesa. Pues Déjà vu. esto que consiste en tener la sensación de haber visto o vivido antes algo que acaba de ocurrir. Bueno, la respuesta científica tradicional a por qué esto sucede es que nuestra cabeza, nuestro cerebro, se queda colgado. Digamos que hace un micro reinicio y entonces tenemos la sensación, ¿no? O nuestro cerebro nos hace creer que hemos vuelto a vivir eso. Aunque otra posible explicación es que al ver ese momento, nuestro cerebro recuerda algo que era prácticamente igual o muy similar. Entonces se equivoca, hay un fallo en nuestro cerebro y creemos que hemos vuelto a vivir. Y del déjà vu, o el déjà vu, como tú dices, el déjà vu, hay donde tenemos la sensación de que vemos algo que ya hemos visto. Hay otro donde tenemos la sensación de oír algo que ya hemos oído o de vivir algo que ya hemos vivido. No es un único suceso, hay diferentes. ¿Y déjà vu dentro de déjà vu? Uy, ¿cómo es eso? Explícanos. ¿Déjà vu dentro de déjà vu? Sí. Es que yo puedo decir que me ha pasado alguna vez. Madre mía, nos estás sorprendiendo hoy, ¿eh? Tengo un déjà vu, pero es que en el déjà vu estoy pensando o diciendo incluso que lo estoy teniendo. Ostras. Joder, eso sí que... Eso es más... Tú has roto esquemas ya, ¿eh? Sí, sí. ¿Esto te lo está viendo algún médico? No, la verdad. No lo estás tratando, ¿no? No. Ni creo que haga falta. Joder. No, creo que me ha pasado veces en toda la vida y la verdad es que dije... ¿Cómo? Pues es curioso. Puede ser perfectamente recordar un momento en el que estaba teniendo el déjà vu. Entonces, es recurrente. A ver, hay un caso de un hombre que lleva 30 años seguidos teniendo todo momento un déjà vu. Debe ser desesperante eso para el hombre, la verdad. Porque, imagínatelo, todo el rato. Tiene que estar aburrido de ver lo mismo, Sí. ¿no? Estrenar una película, esta ya la he visto. Yo la he visto.
O sea, desesperante. Bueno, pues vamos a irnos a tu sección, a ver de qué nos hablas hoy. Y así nos despejamos un poco y luego seguimos con más casos. Vámonos a recomendaciones. Pues hoy en mi sección, teniendo en cuenta el tema del que hemos hablado, voy a hablar de Matrix y de las películas que surgieron a raíz de ellas y alguna cosita más. Matrix fue una película que se estrenó en el 99, dirigida por los aquel entonces hermanos Wachowski, en la que nos cuentan una historia bastante peculiar y diferente a lo que habíamos visto hasta ese momento, podría decir. Neo es un joven viviendo en un mundo feliz, tranquilo, no... hasta que algo le pasa. Algo le pasa. Es un... si no recuerdo mal, era un hacker. Y descubre algo que no tenía que haber descubierto. Entonces le ofrecen la oportunidad de conocer la verdad. Y eso es Matrix. No voy a contar mucho más porque creo que es una película que no... hay que verla, por lo menos la primera. Luego ya las otras tres a mí me gustan, pero para gustos colores. Pues lo que digo, la primera fue Matrix. En el 99 rompió esquemas completamente. Y después salieron Matrix Reloaded, continuación de la primera, y Matrix Revolutions en el 2003 y 2004. Tuvo tal... ¿cómo lo digo? Tan buena recepción la película, que aparte de otras, voy a hablar primero de Animatrix, que es esta creo que salió directamente en DVD. Es una recopilación de cortos de animación con diferentes historias dentro de Matrix, en la que se ve de todo. Este año, o el año pasado, voy a decir, estrenaron Matrix Resurrections. Hay cambios. La historia acabó en las tres primeras, se podría, entre comillas, se podría decir que acabó y ahora es en el futuro, han cambiado cositas. Me gustó, sí. Pero bueno. Y a raíz de estas películas salieron... voy a hablar de otras dos. Hay más, seguramente. Existence, por ejemplo, que nos cuenta la historia de... Esta ya he contado un poquito más porque... sí. Es un mundo muy parecido al nuestro, con terroristas. Pero hay un dato curioso. Tienen biotecnología. De hecho, hay una escena curiosísima en la que en un restaurante hacen una pistola con huesos de pollo. En el momento. Al final de la película se ve la realidad y... tiene mucho que ver con esto, sí. Mucho. Es del 99 también, está protagonizada por Jude Law y Jennifer Jason Leigh. Y aquí juegan un poco más con el tema de terrorismo y demás. Es otro rollo. La de Matrix es muy futurista. Y luego la otra de la que quiero hablar es Nivel 13. Que esta es más... ¿cómo puedo decirlo? Que del 99 también, o sea, salieron muchísimas a raíz de... ¿Cómo puedo decirlo sin hablar de...? Es una investigación de un asesinato. Pero... es un videojuego al final. ¿Hay más?
No he dicho que es un videojuego, pero hay mucho, mucho, mucho más. Y es otra película en la que nada es lo que parece. O sea, en la que eso es sorpresa tras sorpresa. Y el final es impactante. Y ahora, como dato curioso, voy a... Ahí, lo he perdido. Voy a hablar de Matrix otra vez, voy a volver al tema de Matrix. Por decir lo que... El requisito que pusieron las hermanas Wachowski sobre todo para Keanu Reeves y Carrie Ann Moss, para que subieran la película. Les hicieron leer el ensayo Cultura y Simulacro de Jean Baudrillard, que digamos que viene a hablar de cómo se rompe una... Es el desierto real. La relación viene a ser la relación mapa-territorio en una sociedad regida por un sobredimensionado orden simbólico. Al fin y al cabo es lo que estamos viviendo ahora, es la televisión, todo el mundo está enganchado a la televisión, YouTube, Twitch, las redes sociales, digamos que prácticamente eso. Y obligaron a los protagonistas de Matrix a leerlo, aparte de otros libros que también tienen que ver con lo que era Matrix, como podría ser alguno de Philip K. Dick, reconocidísimo escritor de ciencia ficción, o Frederick Pohl, otro igual. Decir como dato curioso que a Keanu Reeves le encantó la lectura del ensayo. Sin embargo, Carrie Ann Moss no lo entendió. Y luego otro libro que fue Out of Control, The New Biology of Machines, Social Systems and the Economics World, que vendría a ser Fuera de Control, la nueva biología de las máquinas, el sistema social y la economía mundial. O sea, son libros, me parecen libros muy curiosos como requisito para estar en la película, pero como fiel seguidor de la película no me los he leído, pero con el título del segundo que he dicho y lo que más o menos quiere decir el primero, me parece muy correcto el requisito que les pusieran. Muy, muy correcto. Pues yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es un orden simbólico? Porque me has dejado alucinado. ¿Cómo que orden simbólico? Sí, tú has dicho que una sociedad que se regía a través de un orden simbólico. ¿He dicho orden simbólico? Sí. ¿Dónde? ¿No? ¿Cuándo? Sí, me lo he apuntado yo aquí porque me ha llamado la atención. Digo, ¿qué es un orden simbólico? No se me he perdido ahí. El ordenar sin ordenarlo, simbólicamente, vamos. Es que, digo, mira que he visto, yo qué sé, tipos de gobierno, pero un gobierno orden simbólico. Ahora cuando estaba hablando de esto último, bueno, y esto voy a entrar, pero voy a decir, vamos, debe de ser el que rige aquí en España, ¿no? Que tenemos un orden simbólico del presidente, que es simbólico porque no aparece nunca. Debe de ser algo así, ¿no? No, realmente. Entonces, realmente yo creo que nos regimos por los símbolos, o sea, que no seguimos nuestra propia conducta, sino que nos basamos más en eso, en lo que vemos. Creo que más bien se refiere a eso. Vale, tú sí, a lo mejor yo lo he dicho a simbología. Sí, más bien. Vale. Más bien. Claro. A lo mejor lo he dicho de aquella forma. Has usado otro palabra, sí, como dicen. Sí, posiblemente. Sí, claro, es que... Vale. Vamos, que es un orden que usa en muchos la simbología. Bueno, la simbología es que la sociedad desde la antigüedad ha sido muy usada y sigue siéndolo. Y es muy poderosa. Pues yo también te debo decir que vi Matrix en su estreno
Y también salí del cine alucinado. Es que sobre todo la primera. Y con muchas preguntas, ¿eh? Cuidado. Sobre todo la primera. Sí, no, claro, me refiero a la primera. Yo creo que ya te lo he dicho alguna vez, que después de salir de ver la película, me habría gustado buscar el conejo. Voy a jugar con la película. Hombre, es que... Buscar el conejo, encontrar la madriguera de Morfeo y que me ofreciera elegir una u otra. Qué buena la analogía has hecho, porque sí que hace mucha... A ver, ¿qué hace en el cuento, ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas? Va a otro mundo, ¿no? Sí. Y es un dato muy importante en la película de Matrix. La madriguera de conejo, muy importante, seguir al conejo blanco. Y Matrix, y estarás de acuerdo seguro conmigo, no, aparte de los símbolos como tal, los nombres de los personajes, todos son mitológicos. Neo, que es la novedad, Morfeo, que es el dios del sueño, Trinity, la Trinidad. Todos tienen nombres que tienen. Luego dentro de la nave, ya he dicho que a lo mejor no tiene que ver. Da igual. Tenemos a Cable, tenemos a Ratón, tenemos a terminología informática. Todos los nombres hacen referencia a algo. Sí, pero sobre todo los nombres de los principales personajes que tengan esos nombres de personaje o de la antigua mitología es curioso. Y ya si avanzamos un poquito más en la primera no salen, pero si avanzamos un poquito más. ¿Cómo se llama la ciudad? ¿Cómo se llama la ciudad? Sion. Sion. Sí. Muy Sion. Curioso. Sion. El arquitecto. ¿Cómo se llamaba ella? La vidente, no, el augurio. Creo que era. Todos tienen... estoy segurísimo de que no han sido elegidos porque sí. Y el agente Smith parece que no, pero también. Smith, no sé, quizá hace referencia a John Smith, Joseph Smith, que fue el que creó, por decirlo de alguna manera, de la religión de los estos que siempre vienen por las casas. Los testigos de Jehová. No, hombre. Los mormones. Los mormones. No, los que vienen por las casas son los testigos de Jehová, que leches. Claro, o eso o lo del círculo de lectores. Los mormones no van por las casas. Del planeta Agostini vienen. Claro, también. Bueno, yo creo que ya no vienen, ¿eh? Antes ya sí, no. pero yo creo que ni círculo de lectores ni nada. Yo creo que eso sea... Un día ya hablaremos de religiones extrañas. Porque tú sabías, y esto no viene a cuento, pero te lo digo, ¿tú sabías que hay un culto a Rambo? Me lo creo. En Tailandia. Sí, vamos, una religión con su iglesia. El mundo está como está, o sea... Esto tampoco tiene nada que ver, pero ¿tú sabes que hay una carrera en Estados Unidos de Star Trek? Bueno, si hay de Star Trek, la gente vestida de Star Trek. No, que se estudia Star Trek. Carrera. ¿En la universidad? Sí. ¿Dónde hemos llegado ya? Y se estudia... No, ¿dónde hemos llegado? No. Eso hace 20, incluso 30 años ya. Bueno, ¿qué salida laboral tiene luego eso? Ninguna. Sí, las Comic Con. Incluso aprenden a hablar Klingon. Pues espera, desde aquí hago un llamamiento al ministro de Educación de España para que cree una carrera de Mortadelo y Filemón, por ejemplo. Ya venís a cuento, ¿no? Absurdo, me parece absurdo. O sea, y sobre todo que alguien gaste su tiempo. A ver, me parece muy bien que les encante esa película, que se desvivan por ella, pero de ahí a crear una carrera, licenciado en Star Trek, por favor. O lo había, no sé si seguirá viéndolo. Y como dato curioso quiero hablar de otra cosita, que lo has dicho casi al principio del programa, que esto se lleva hablando de ello desde prácticamente de todos los tiempos. Sí. Voy a hablar de actual, entre comillas. Desde, como ya he dicho, Flick a Dick, Freire Paul, desde que nació Cyberpunk al fin y al cabo no deja de ser prácticamente de lo que hemos hablado.
Porque Sí. es gente que está en la red, que luego aparte sí van con sus implantes y tal, pero es gente que está en la red y que tienen un mundo en la red. Es poshumanidad, ¿no? Es una Transhumanismo, pero no llega a transhumanismo. Sí, poshumanidad. Se podría decir poshumanidad y transhumanismo después del cyberpunk. Son una sociedad que ha llegado, ha superado el punto de la singularidad, ¿no? Cuando ya eres más máquina que humano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya, entonces sí te puedes referir como poshumanidad, puesto Sí. que ya no son 100% humanos, es otra humanidad. Una película... Y es un tema del que me gustaría hablar otro día porque me flipa. Una película muy al tema que estamos tratando y que a mí también me parece genial, el planteamiento que tiene es las posibles vidas de Mr. Nobody. Película, a ver, difícil de ver, de comprender. Hay que verla incluso, yo lo diría, varias veces porque para pillar, para coger todos los matices y entender bien. Y tiene un final genial. Hay películas que... A mí me dejó pensando, al igual que Matrix, y plantea pues eso, la realidad, o sea, que como, y no me cansaré de decir, ¿qué es? Una cosa que no podemos medir, sopesar de ninguna manera, ni estar seguros de qué es real. Y todos los años hay una película que se sale de todo lo... Todos los años, porque yo todos los años intento ver las películas de Sitges. Todas las que pueda. Un día me tienes que hacer... Y todos los años hay una película que se sale de todo lo establecido. Mira, te voy a dar una idea. Un día tienes que hacerme, o hacer para todos, un top 10 de aquellas, yo también lo voy a hacer, de aquellas películas que, por cualquier motivo, o incluso de cualquier género, para ti, para mí, han sido importantes por lo que sea. Porque ha cambiado tu manera de ver el mundo o de percibirlo, por tus ideas, por... yo qué sé, te ha tocado el corazón, como alguna habrá. Mi corazón es de piedra. Vaya. Siempre hay alguna película, yo creo que para todo el mundo, pues que ha hecho en él algo, mella, ¿no? Vamos a llamarlo. Sí. En lo que sea. Sí. Y en este caso, pues yo Matrix, ya te digo, ya te lo he dicho antes, al salir del cine, aparte de estar alucinado, me venían un montón de preguntas a la cabeza. O sea, quiero decir, ostras, esto lo tengo que investigar. Porque hasta ese momento, y yo que desde pequeño siempre he estado con estos temas, sobre todo de ciencia, nunca me lo había planteado. Incluso conociendo pues el mito de la caverna y demás, pero tampoco me lo había planteado. Y me dejó, me rompió los esquemas, vamos a decirlo de alguna manera. Rompió Pues... mi creencia en lo que es que esta realidad puede que no sea tan real como pensamos. Te diré que el top ya está en mi cabeza. Me lo has dicho y en un momentito, si es que lo tengo muy claro. Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Bueno, continuamos. Desde el inicio de los tiempos de la humanidad, pues la humanidad, los humanos, hemos hecho infinidad de intentos, experimentos y demás, pues tanto para explicar nuestro universo como el origen de este. Derivado de esto y desde las más antiguas leyendas, ¿no? Hasta esas recientes hipótesis o pensamientos científicos y de ahí
ahora en estos días, en nuestros días, a día de hoy, es cuando, digamos que ha salido a flote, o yo creo que por las redes sociales puede ser el motivo, pues esta hipótesis de la simulación, ¿no? Una hipótesis que habla sobre la posibilidad de que seamos una rama originaria de la humanidad. En sus primeras etapas de evolución es baja, dice la teoría. O sea, ella dice o argumenta que es infinitamente más probable que en realidad nosotros seamos una simulación de una computadora desarrollada, ¿no?, por una civilización tecnológica y científicamente muchísimo más avanzada que la nuestra, ¿no? Y que un sofisticadísimo programa que crea una simulación tan compleja para cada uno de los integrantes, los que están dentro de esa simulación, que sienten como real eso que están viviendo. Podríamos, además, argumentan que podríamos ser una de las miles de civilizaciones y mundos simulados, pues que han creado esa civilización avanzada, quizás a lo mejor pues para comprender mejor el pasado y lo que pudo además llevar pues a la destrucción de un mundo o a su transformación. Esto puede parecer increíble, pero, y ahí vas a estar de acuerdo conmigo, Ricardo, desde la época de los años 90 aproximadamente, es lo que nosotros, los humanos, nosotros estamos intentando hacer. Si lográramos, imagínate que si se logra crear una simulación perfecta, pues por ejemplo de determinados eventos o de un ente, ¿nosotros no lo aprovecharíamos? Sí. Claro. Entonces, existe la posibilidad, ¿no?, de que nosotros seamos el conejillo de Indias de esa civilización, que podemos ser nosotros, cuidado, en un futuro, muy lejano, podemos ser nosotros. Sí, mismamente. Pues eso, creando una simulación, pues no sabemos qué pasará en el futuro. A lo mejor ellos quieren saber, nos dejan avanzar, a ver cómo sucedieron los hechos, quizás. Increíble. ¿O qué habría pasado? Sí. Sí, claro, es otra. Además, varios científicos además postulan que existen varias razones empíricas por las cuales que esta hipótesis podría ser real. Fíjate. Una de ellas, por ejemplo, es que al mirar al universo llega un momento en que la imagen se pixela. No, cuidado. Y no entendamos mal esto que digo. No por la tecnología con la que la vemos, sino el universo en sí es lo que se pixela. Y te voy a poner otro ejemplo. Eso me recuerda a una película de la que habla en mi sección. Que no quería decir más, pero a ver qué dices esto. Cuando cogemos la materia, ¿no?, y la descomponemos en partículas y llegamos a lo más pequeño, ¿no? Eso, según los científicos, es como que ya no hay nada más. Cuidado, ojo, ahí diría yo, no conseguimos nosotros todavía, a lo mejor. Justo. Pero a día de hoy argumentan que eso, a lo más pequeño que llegamos, que no se sabe cómo encontrar algo más pequeño, es un píxel de esa simulación. Otra cosa, otro de los motivos que argumentan es, por ejemplo, que los agujeros negros son un fallo de la simulación.
¿Qué Sí. opinas? Sí. Está bien visto. Curioso, Podría. curioso. Hmm. Y esto ya me has dado también la razón, supongo. Creo. Nosotros cada día creamos videojuegos, ¿no? Hmm. Está ahora mismo en aumento y creándose cada vez mejores simulaciones en los juegos, más reales, en todos los sentidos. Y llegará un momento en que quizás no podamos distinguir realidad de simulación. Quizás llega un momento en que para entrar en ciertas simulaciones tengas que, de alguna manera, de alguna forma, cuando una vez dentro no recuerdes que has entrado, por ejemplo, para que la experiencia sea más auténtica. Sería llevarlo un... Sí, se puede llegar a hacer, pero sería llevarlo a un límite muy arriesgado. Bueno, ahora, pero dentro de, no sé, años y siglos, no sabemos a qué nivel tecnológico. Cuidado, y ahí voy a matizar. Abro comillas, si logramos sobrevivir, mantenemos aquí en el mundo. Oye, yo te digo que habría gente que sí, que aceptaría eso, quizás, pues eso, quieren vivir la experiencia de, yo qué sé, de vivir en el pasado, por ejemplo. Sí. Y otra cosa te voy a decir, un personaje de esa simulación, yo no sería consciente de que es un personaje. Al igual que un Sin del juego este de los Sin, no es que sepamos, consciente de que es un personaje. Sí. Y digo, no sabemos, quizás sí sea. Y al igual que nosotros creamos esas simulaciones, por ejemplo los Sin, ¿quién dice que nosotros no somos los Sin de otra, de algo superior, ¿no? De hecho, en Ready Player 2, en el segundo libro de Ready Player 1, pasa algo como esto. Llevan un paso adelante la simulación, digamos, y se puede sentir, tocar, oler. Los 5 sentidos están dentro. Y... bueno, incluso llega un momento en el que la gente muerta puede seguir viva ahí dentro. ¿Por qué? Porque se hacen un escaneo del cerebro para... O sea, sería otro mundo. Y Sí. ¿has escuchado hablar del efecto Mandela? Sí. Y mira, vamos a explicarlo, aunque supongo que muchos de los oyentes lo conocerán. Imagina que lees un artículo en un periódico. Este artículo pues te refresca la memoria sobre una famosa serie de dibujos que tú veías de pequeño. No recordabas ni el título, ni siquiera qué pasaba en esos dibujos. Pero sí recuerdas que los personajes pues eran, por poner un ejemplo, pues, unos conejos samuráis. Y ahora, imagina que todo eso es mentira. Que ha sido una broma, un falso recuerdo. Que alguien, un bromista, escribió el artículo y lo acompañó pues de fotos y productos de merchandising falsos de esa serie inventada. Y yo te pregunto, ¿cómo es posible que tú recordaras incluso escenas de esa serie que, y repito, es totalmente inventada? Eso sería un fallo en nuestro cerebro, un fallado. Sí. Pues algo así es lo que sucede con lo que se llama, o ha venido llamándose, el efecto Mandela.
Esto, además, el preguntarse por qué puedes recordar algo que es mentira, pues hay gente, mucha gente que se lo pregunta. Este fenómeno data del año 2010, digamos reciente, no es muy antiguo. Y el término pues, fue acuñado por una mujer, Fiona Broadbent, que ella contaba que había gente a su alrededor, ¿no? Gente que ella conocía, ella misma se incluía, que recordaba haber visto en la televisión exactamente el momento en que Nelson Mandela murió en la cárcel. Ella dice que recordaba perfectamente el funeral que hubo en su honor, que lo vio por la tele, y todo el entierro en sí. Pero es que la realidad es que esto nunca sucedió, ¿verdad? O sea, todos sabemos que no murió en la cárcel y además, una vez que salió, se convirtió incluso en presidente de Sudáfrica. Pues el efecto Mandela, empezó a extenderse. Claro, por las redes, evidentemente, fue exponencial. Además, y sobre todo, fue más en aumento. O sea, el aumento más grande se produjo a partir de agosto del 2015. Y hay cientos de personas que relatan cosas como esta primera persona, ¿no? La chica Fiona. Bueno, y antes de terminar, pues voy a relatar unos casos más de estos fallos. Por ejemplo, un hombre recibió la llamada de su madre, quien le informa que su tío ha muerto. El sujeto pues se lo comenta a los compañeros de trabajo y unas semanas más tarde su hermana le cuenta de un viaje que estaba haciendo ese tío. Y claro, él le dijo a su hermana, pero si ha muerto. Y esto realmente nunca sucedió, con lo cual esa llamada que recibió de su madre informándole de la muerte de su tío, quién la hizo, desde dónde o... Un sujeto, por ejemplo, un sujeto estadounidense, pues manifiesta que su realidad se había alterado durante más de 3 años. Él dice que durante estos años, cada domingo, él tenía el mismo déjà vu. Este fenómeno le sucedía siempre con el mismo evento, que se repetía incesantemente. ¿Qué te parece? Curioso, ¿verdad? También tenemos un hombre de habla inglesa que aseguraba que una noche él pues estaba durmiendo junto a su pareja y de repente pues ambos despertaron y empezaron a tener una conversación fluida, pero en francés. Hablaron durante largo rato, luego él se levantó para ir al baño, como si fuese normal, ¿no? Y cuando volvió del baño, preguntó a su novia qué había sucedido. Y ella estaba, según comenta, tan perpleja como él, porque ninguno de los dos sabía hablar francés. Curioso, ¿verdad? Bueno, una mujer también relata que en alguna ocasión en su niñez vivió un suceso del que nunca tuvo una explicación lógica y que en ocasiones pues supuso que se trataba pues solamente de su imaginación de niña. Pero ella lo recuerda como algo muy real, ¿no? Pues dice que en cierta oportunidad ella estaba jugando con un muñeco y de repente el muñeco desapareció.
Ella lo buscó desesperadamente, además pidió ayuda a su madre y a los familiares que estaban con ella y nunca lo encontraron. Curioso, a lo mejor simplemente lo perdió, pero bueno. Bueno, un hombre de Estados Unidos comenta que él experimentó un evento sin precedentes. Llamó a un amigo, pero este no se encontraba en casa, por lo que pues le dejó un mensaje en el contestador. El mensaje fue breve y bueno, él recuerda que le dijo que lo llamara tan pronto como llegara a casa. Pasaron las horas y el amigo ya le devolvió la llamada. Cuando terminaron de hablar, antes de colgar, le preguntó ¿quién es la chica que estaba hablando, que estaba contigo? Porque el amigo que había recibido el mensaje en el contestador oyó al amigo y por detrás se oía una mujer que hablaba con el amigo. Bueno, además dice que hablaba con esa mujer, estaban hablando, antes de colgar, de un viaje. Bueno, el amigo que hizo la llamada, pues que se quedó asombrado, ¿no? Además, como dudaba de su amigo, fue hasta su casa para comprobar personalmente y escuchar el mensaje que él mismo había dejado. Y efectivamente, había en el mensaje era además más largo de lo que él había dejado, o sea, había hecho. Era de más de 1 minuto. Y sí, había una voz de una misteriosa mujer que además no reconocía la voz, no sabía de quién era, pero él asegura que se encontraba solo cuando hizo la llamada. Bueno, otra persona relata algo que le sucedió. Dice que en una ocasión decidió tomar otro camino para ir a su trabajo. Siempre iba caminando, pues donde trabajaba no quedaba muy lejos de su casa. Tomó un camino por el que nunca había ido y sintió como que la cabeza le explotaba. De repente empezó a ver varias personas muy elegantes, con trajes muy vistosos, y se sentía como flotando. Cuando una de esas personas se percató de él, de su presencia, él sintió un vacío y de repente todo se oscureció. Despertó. Cuando despertó, pues estaba andando y camino de su trabajo por donde siempre iba, o sea, por el camino habitual. Curioso, ¿verdad? Bueno, y el último que voy a relataros, Héctor Vargas, un profesor universitario de Colombia, asegura que cierto día, una noche, cuando él era un adolescente, vio en el cielo varios planetas de un tamaño mucho mayor del que se ve la Luna habitualmente. Según todas las personas que le acompañaban, estaban asombradas del fenómeno, ¿no? de aquello que estaban viendo. Pero al pasar de los meses, un día, cuando volvió a tocar el tema con uno de los familiares con quien él estaba cuando presenció eso, no recordaba nada de aquello, de que hubiese sucedido nada fuera de lo común. Sorprendido, Héctor le preguntó a otras personas, ¿no? A varias personas más, de aquellas que estaban con él, pero ninguna recordaba el evento. Él afirma que está seguro de que no fue un sueño, sino que fue algo real. ¿Qué te parece?
Curiosísimas todas. A mí este último sí me llama la atención, me parece súper curioso, porque además no es una persona, es varios que estaban, todos están asombrados viéndolo. Pero solo recuerda uno. Y luego esas mismas personas que le acompañaban no lo recuerdan. Curioso. Pues bueno, vamos a acabar con el programa hoy. Programa que nos daría para muchos programas más. Y nada, simplemente despedirme de vosotros. Gracias, Ricardo. Un placer, como siempre. Hasta el próximo día. Un placer para mí que nos acompañes, que estés con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, despedirme también de Óscar. Hasta la semana que viene. Sí, sin falta. Que vamos a tener un programa bastante también interesante que te va a gustar. Vamos a hablar de sucesos en los bosques. Vamos a hablar de cosas como esa gente que cuenta, que dice haber hallado dentro o encontrado unas escaleras que no se dirigen hacia ningún sitio. Y casos muy raros. Ya lo veréis como os va a gustar. Unas escaleras que no van a ningún sitio. Sí, sí, te va a sorprender. Ya lo verás. Bien, vale. Pues muchas gracias. Y como siempre, me gusta despedir el programa pues con una cita. Y la de hoy es corta, pero vivimos en el más probable de todos los mundos posibles. Y eso es cierto. Soy Javier Díaz y esto es La Jaula de Pandora. Muchas gracias. Hasta el próximo día. Audio Jungle.